Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, ayer veíamos algunas características que presentaban nuestro consumo de las sustancias y que nos podía permitir saber si teníamos el problema de la adicción, considerando que no todo el que consume es un adicto. Veíamos algunas características, ¿no? Aquí hemos dicho que la enfermedad es de autodiagnóstico. Los que pueden saber, o no tanto saber, sino decir si su consumo tiene esta característica son ustedes, porque aunque tengan las características pueden decir que no las tienen, pero ustedes sabrán si lo que están diciendo es cierto o no es cierto, ¿verdad? Ayer vimos algunas características en el libro. Ahora, aquí tengo un cuestionario del Sistema de Vigilancia Epidemiológica que se llama SISVEA, y aquí tratan algunos síntomas, algunos subsíntomas relativos al consumo. Por ejemplo, me preguntan con respecto a la tolerancia. Ya les he dicho yo que la tolerancia es la necesidad de consumir cantidades mayores para obtener los mismos efectos que antes obteníamos con menor cantidad. Entonces, con respecto a esto, aquí me preguntan, por ejemplo, ¿se dio cuenta que tenía que usar más cantidad que antes de la sustancia que sea para lograr el efecto deseado? Es una primera pregunta respecto a la tolerancia. La segunda pregunta, ¿notó que la misma cantidad le hacía menos efecto que antes? Fíjense que estas van relacionadas. ¿Se dio cuenta que tenía que usar más cantidad para lograr el efecto deseado? Si ahí en esa pregunta contestamos que no, y en la siguiente notó que la misma cantidad le hacía menos efecto que antes, contestamos que sí, entonces no estamos siendo congruentes en la respuesta a las dos preguntas, ¿no? Si en la primera pregunta contestamos que sí nos dimos cuenta que necesitábamos más cantidad, quiere decir que notamos que la misma cantidad le hacía menos efecto que antes, ¿no? Acá los que saben ustedes, los que saben, y no que lo sepan o que lo digan, ¿no? Sí, lo importante es que lo sepan. Ya que si no quieren decirlo, o si quieren insistir en que no tienen este problema, pues luego dice, ¿alguna vez se dio cuenta que necesitaba más cantidad para lograr el efecto deseado? Son tres preguntas que se refieren a la cuestión de la tolerancia.
a la compulsión física, la alergia orgánica o el deseo imperioso, ¿no? Ha tenido un deseo o necesidad tan fuerte que no pudo evitar hacerlo, ha deseado consumir tan desesperadamente que no podía pensar en nada más. Luego aquí me preguntan, ¿eso es con respecto a la compulsión física o alergia orgánica? No, es con respecto al inicio del consumo. Ahora sí, con respecto a la pérdida del control del consumo. Hubo ocasiones en que quiso suspender. Estas preguntas vienen de otra forma planteadas en la guía del primer paso. Hubo ocasiones en que quiso suspender o disminuir el consumo. Si fue así, ha sido siempre capaz de disminuir su uso por lo menos durante un mes. Ha tenido periodos en los que usó en mayor cantidad o por más tiempo del que se proponía, o se le hizo difícil suspender el consumo antes de sentirse intoxicado. Ahora, con respecto a la abstinencia o a la supresión, en las horas o días siguientes a suspender o disminuir el uso, alguna vez tuvo malestares como temblores, sudores, no poder dormir, dolor de cabeza o estómago, etc. Luego otra pregunta también con respecto a la abstinencia. ¿Utilizó esa sustancia u otra para evitar tener malestares como los que se acaban de mencionar? Luego viene aquí otra, dice, ha habido ocasiones en que dedicaba mucho tiempo en conseguir la sustancia, ha pasado mucho tiempo consumiendo o recuperándose de los efectos, ha descuidado o suspendido actividades importantes por conseguir o usar. Y acá otras preguntas. ¿Ha tenido problemas de salud por el uso de la sustancia? ¿Continuó usando la sustancia aún después de presentar estos problemas de salud? ¿Ha tenido problemas psicológicos o sociales asociados al uso de la sustancia? Y luego la última, ¿continuó consumiendo aún después de saber que se relacionaba con algunos de estos problemas? Este es un formato que nos pide el Sistema de Vigilancia Epidemiológico, el SISBEA, ¿no? Son otros signos para que ustedes puedan saber si tienen el problema o no lo tienen. Entonces, ayer estábamos repasando la literatura, centrándonos en ver el problema, en ver en qué consistía la enfermedad, ¿verdad? Hacíamos hincapié en que cuando aquí usan la palabra recuperación, pues no cabe esa palabra como se usa con otras enfermedades, ¿no? Cuando tú te recuperas de esa enfermedad, quiere decir que ya lograste la remisión permanente y sostenida de los síntomas, ¿no? Cuando se usa la palabra recuperación con respecto a una enfermedad incurable, que es incurable, que es remisible, pero que es reincidible, esa palabra recuperación no cabe. Esta palabra recuperación aparece aquí en el prólogo, a pesar de que más adelante, para que se entienda que la recuperación no es la curación, a pesar de que más adelante en otra página se nos dice, no estamos curados, o sea, nunca vamos a poder decir que ya tenemos la curación definitiva, ¿no? Porque esa enfermedad es incurable, ya lo mencionamos, ¿no? Cuando mencionamos que es una enfermedad cerebral crónica,
estamos diciendo de alguna manera que es incurable. No estamos curados. Lo que tenemos es la remisión del síntoma por este momento, por estos momentos en donde no está presente el síntoma. Dice una suspensión. Ahora, habíamos visto que el tener esta enfermedad, el admitir que no podíamos no consumir, ¿verdad? El admitir que no podíamos no consumir, el saber las consecuencias que trae esto, es como un desahucio, ¿no? Como un desahucio, como te diga, tienes una enfermedad, pero respecto a esa, pues ya no se va a poder hacer nada. Entonces, lo que tenemos es, no estamos curados si mantenemos el síntoma en remisión por un tiempo. Durante ese tiempo tenemos una suspensión diaria, una suspensión que corresponde a ese tiempo de nuestra sentencia, ¿verdad? Aquí nos dicen de qué depende esa suspensión, ¿verdad? Y aquí le ponen palabras, y les insisto que no se pierdan en las palabras. ¿En qué consiste esa suspensión de nuestra sentencia? Para no usar las palabras que usan aquí, en que por el momento nos estamos capacitando para reaccionar a la vida de una manera diferente, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Si esto es una enfermedad, me dicen, ¿por qué no se cura con alguna medicina? ¿Verdad? Hubo una vez que me hicieron esa pregunta aquí, y entonces hay que ver la causa por la cual consumimos la primera. Ayer hablamos de que consumiendo la primera ya sabemos absolutamente cuál va a ser el recorrido, el ciclo adictivo, ¿no? Que ya se los he dibujado varias veces. Y la reacción a nuestra vida, la reacción a lo que la vida te presenta, es lo que determina que tú consumas la primera. Cuando yo utilizo la palabra reacción, compañeros, se ve como una cuestión, refleja como una cuestión que no proviene de una decisión, sino de una reacción, ¿no? En nuestro caso provenía de una negación inconsciente. Así actuamos reactivamente, ¿no? Reaccionamos. Cuando hay una reacción, no es tu voluntad, ni es tu decisión, ni nada de esto. Ahora, es difícil entender eso, es difícil de creerlo, ¿no? ¿Cómo no? Si yo sí decidí, y para eso les decía yo que nos tendríamos que regresar al momento mismo en que hubo la reacción a la vida, o a lo que la vida te presentaba, consumiendo. Y si en ese momento se hubieran podido analizar si había otras opciones, no las había, porque era una urgencia inaplazable, un mandato que no se puede dejar de obedecer. Así funciona fisiológicamente ese mandato. No puedes dejarlo de obedecer, ¿no? Nuestro organismo tiene ese tipo de mandatos para manejar ciertas situaciones. Entonces, esta enfermedad se cura, se mantiene el síntoma en remisión cuando estamos capacitados para reaccionar a la vida de una manera diferente a como hemos reaccionado cuando el resultado de esa reacción es el consumo de la primera. Cuando el resultado de esa reacción es el consumo de la primera, entonces me dicen, si yo tengo un problema cerebral, crónico, etcétera, ¿cómo es que la solución, porque ayer no hablamos de la solución, cómo es que la solución no caiga en un tratamiento de algún tipo, alguna intervención en mi cerebro o algo así? Entonces tendremos que repetir nuevamente lo que
lo que provoca el inicio del consumo, compañeros. Lo que provoca el inicio del consumo es una negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Las emociones no son producto de lo que vives, sino de lo que piensas acerca de lo que vives. Eso está estudiado y demostrado. Todo esto, a pesar de que viene contenido en esta terapia que es compartimiento de experiencia, ha sido sustentado científicamente. Eso se llama teoría racional de las emociones. La emoción que tú sientes no es producto de lo que vives, sino de lo que piensas acerca de lo que vives. Entonces, vamos a ver, compañeros. Si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Sin darme cuenta, me niego una negación. Sin darme cuenta, eso quiere decir inconsciente, a vivir determinada emoción, ¿verdad? Para mí es una necesidad de supervivencia no vivirla. Es una necesidad de supervivencia el no vivirla. Y yo he caído en el error de que hay una forma de no vivirla, que es consumiendo, ¿no? Ayer vimos entre las razones del abuso una lista grande. Las dos últimas razones decían búsqueda de emociones placenteras y la última decía eliminación de emociones dolorosas. Les platicaba yo que algún terapeuta dice, hablando de la enfermedad, terapeutas que no conocen la enfermedad porque no la han vivido, eso está reconocido por la medicina, ¿verdad? Acá una especialista en esa medicina nos dice que la mayoría de los proveedores de atención médica no saben cómo tratar la adicción a las drogas. O sea, no vamos a encontrar ahí la respuesta, ¿no? Acá, en el libro, me dice el doctor Silworth, me dice el doctor Silworth, que era un especialista en esto, dirigía un hospital nacional en Estados Unidos y durante su vida atendió a 40,000 adictos. Y el doctor Silworth me dice, desde hace mucho tiempo los médicos nos hemos dado cuenta de que, y aquí me mencionan algo que para ellos tiene un significado, es de apremiante importancia para el adicto, pero su aplicación, que ellos pudieran lograr esto, que no les digo las palabras para que no se confundan, porque las palabras confunden. Lo que buscamos es el significado que esas palabras están expresando. Pero su aplicación presentaba dificultades fuera de nuestros conceptos. En su currículum de estudio no estaba en ningún tema la aplicación de esto que los médicos sabían que se necesitaba para que uno reaccionara a la vida en forma diferente. Esto nos lo dice Silworth. El doctor Jung, en el capítulo 2, dice el doctor Jung, que nos dice también lo que se necesitaba. Y dice, he empleado estos métodos con muchos individuos. Él era un psiquiatra, un psicólogo, o sea, trataba con problemas, con personas con problemas
mentales. He empleado estos métodos con muchos individuos y han dado resultados satisfactorios, pero nunca he tenido éxito con un adicto de sus características. Entonces concuerdan las cosas, compañeros. La mayoría de los proveedores de atención médica no pueden proporcionar lo que se necesita para mantener controlada la enfermedad, que es hasta donde se puede llegar. Mantenerla controlada es mantener la remisión del síntoma. Fíjense, ahora las palabras que me emplean son diferentes. Acá vamos a hablar de esto, primero de esto. Esto es lo más reciente. Esto lo dice una persona contemporánea. Dice, soluciones de... Esta es Kelly J. Clark, que es una especialista en esto. Y aquí, yo recuerdo una vez que fui al tecnológico de Monterrey, creo que al que está en Pachuca, y di una plática a los jóvenes, a los alumnos, y otra plática a los padres. Era una plática sobre prevención, y me preguntaban, por ejemplo, los padres, que si había que estar pendientes de con quiénes se relacionaban, o a qué horas llegaban, etcétera, etcétera. Y no, les decía yo que de lo que había que estar pendientes era de la formación de su personalidad. Acá esta misma doctora nos dice que para prevenir hay que enseñar y modelar conductas saludables y formas de aumentar la resiliencia y controlar el estrés. Aquí me dice, la resiliencia es la capacidad que tiene una persona para enfrentar la adversidad, ¿verdad?, y adaptarse a ella. Ahora, la adversidad, compañeros, la realidad es una y es neutra. Si yo en la realidad, en lo que vivo, veo adversidad, no es más que una interpretación mía de la realidad. Yo no estoy en contacto con la realidad. Lo que tengo acerca de la realidad son interpretaciones. Acá aquí me dice, compañeros, la percepción de lo que se percibe me habla no de lo que estoy percibiendo, sino del que percibe. Esto me lo dice aquí. Entonces, por acá, otra cosa que me dicen, por ejemplo, me dicen, no nos perdamos en frases, no hablemos no neguemos que si es una enfermedad cerebral, la solución no puede ser espiritual o experiencia espiritual, porque si no sabemos lo que eso significa, compañeros, nunca lo vamos a entender, ¿verdad? Pero por eso estoy tratando de desmenuzar esto. La sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios, dice la Biblia. ¿Cuál es la sabiduría de este mundo? El movimiento del pensamiento y el significado que se define exclusivamente por el pensamiento. Pensar aísla una situación o evento y lo llama bueno o malo, como si tuviera una existencia separada, A través de la excesiva confianza en el pensamiento, la realidad se vuelve fragmentada. Esta fragmentación es una ilusión, es una mentira, pero parece muy real mientras usted esté atrapado en ella. Y sin embargo, el universo,
La vida, el ser, el todo, es un todo indivisible en el cual todo está interconectado, en el cual nada existe de manera aislada. La más profunda interconexión de todas las cosas y eventos implica que los niveles mentales de bueno y malo son ilusorios, son falsos en última instancia, implican siempre una perspectiva limitada y por lo tanto son verdaderos solo relativa y temporalmente. Entonces, vamos a hablar un poquito más de cuál es el cambio. A ver, cuando dicen una experiencia espiritual, ¿qué significará? Vamos a buscar, quitar las palabras que no se entiendan, ¿no? Porque no se entienden. Si nos vamos al apéndice 2 del libro, ¿se dan cuenta del cambio? O sea, es un cambio, se necesita un cambio que se note en que ha habido un cambio en cómo reacciona a la vida, a lo que vive. Definir experiencia espiritual y todo esto es un campo amplísimo, amplísimo de estudio. Vamos a tratar de reducirlo a términos más sencillos. Cambiar nosotros para reaccionar diferente a lo que vivimos. Lo que vivimos no es lo que provoca las emociones, sino lo que pensamos de lo que vivimos. Ese pensamiento de lo que vivimos provoca una reacción, no es una decisión, no es un argumento elaborado, es una reacción. ¿No? Entonces, si tenemos un cambio en nuestra reacción a lo que vivimos, podrá mantenerse en remisión el síntoma, ¿no? Solo cambiando en la forma en que reaccionamos. Acá lo que nos dicen, lo que nos ofrecen acá, es una nueva manera de vivir. No, ¿eso en qué consiste? No en vivir cosas diferentes, en vivir lo que se viva de una manera diferente, reaccionando diferente a lo que se viva. Es realmente aumentar nuestra resiliencia y nuestro manejo del estrés, ¿no? Como decía la última opinión. Entonces vamos a ver acá. Dice aquí. Fíjense, los médicos nos dicen que no han podido, sabiendo lo que se necesita. Silworth nos dice alguna forma de psicología moral. No nos vamos a poner a tratar de definir psicología moral, pero nos dice que ellos no estaban mal preparados para aplicar, y aquí me menciona así, los poderes del bien que no encajan en nuestros conocimientos sintéticos. No nos perdamos con las palabras. Vamos a ver, él está dando en este escrito la opinión de lo que se está logrando en la naciente comunidad de compartimiento de personas que tienen el mismo problema, siguiendo ciertos principios. En la naciente comunidad de práctica de ciertos principios que tienen este problema. ¿Sí, Leo? Sí, bueno, adelante, Leo. Ahorita, tratando de escuchar, Pedro, hablaba de la reacción que se genera cuando creo determinar una situación, cuando yo creo esa reacción que puede ser de frustración porque no son como yo quisiera, como quiero que hagan las cosas. Esa es una emoción. Esa es una emoción.
y tú no la toleras. Ajá. E inconscientemente te niegas a vivirla. Sí. Y te has vendido la mentira de que hay una manera de no vivirla y que esa es consumiendo. Y para ti es una necesidad primaria de supervivencia el no vivir esa emoción, la frustración. Y es cuando reacciono consumiendo. Es cuando reaccionas consumiendo, no decides, no está aquí en el lóbulo frontal, en los pensamientos, en la razón, está acá en la emoción, en el mandato bioquímico, en la urgencia inaplazable, en un mandato que no puedes dejar de obedecer. Por eso no es una elección tuya. No puedes elegir entre obedecer ese mandato y no obedecerlo. Yo a ese mandato no le... En realidad se debería traducir como deseo imperioso, pero yo utilizo urgencia inaplazable para no confundir con otra palabra. Es donde entra el cambio de personalidad. Es donde entra el hecho de que ya no produces tú esa emoción. Ajá, porque bueno, para eso, entonces, hablo, bueno, ya de mí, que soy adicto. O sea, y yo al ser adicto, yo reacciono a la vida consumiendo, ¿no? Eso es lo que soy adicto. Entonces, yo tengo que estar... Un adicto en la actividad adictiva, acuérdate que hay dos estados de un adicto. Cuando está en la actividad adictiva y cuando está en remisión del síntoma. Remisión temprana, remisión sostenida, remisión permanente, ¿no, mijo? Que es donde, como nos dices, que no me mueva de las palabras y esto, en una de esas palabras que es recuperación, ¿no? Que como tal, yo no tengo que hacerle caso a mi mente por lo que es el significado de recuperación, porque para mi mente recuperación abarca muchas pendejadas que no son, sí. Y es donde yo me atrapo y caigo nuevamente en eso, ¿no? Entonces, ahora aquí tú nos has hablado de que esta enfermedad no es una enfermedad como tal la otra, que aquí nos lo has dicho con estas palabras, que es una enfermedad sui generis, sí. Que es un proceso diferente de poderse habilitar para poder vivir y no reaccionar a esa vida. Pero eso ahora yo creo que entra esta parte que es el ego, ¿no? Que eso es lo que nos dice mucho de querer seguir jugando el papel a ser Dios. Es donde entra todo este relajo. Vamos a ver, hijo. Si tú no toleras la frustración, no toleras que las cosas no sean como tú dictaminas que deberían de ser, ¿verdad? O no toleras que no sean como tú dictaminas que deberían de ser. Ahora, no es nuestro papel que lo que dictaminamos, nosotros no podemos usar la palabra debería de ser eso, porque no tenemos la capacidad de llevar a que sea una realidad lo que decimos que debería de ser. Acá, compañero, nos dice, la gente cree que depende de lo que ocurre para su felicidad, es decir, o para su sufrimiento. Es decir, depende de la forma que toma el contenido del momento. No se da cuenta de que lo que ocurre es lo más inestable del universo, cambia continuamente. Ellos miran el momento presente bien empañado por algo que ha sucedido y no debería haber sucedido. Ninguna persona tiene la capacidad de poder usar esta palabra, imperativo. Debería es un imperativo. No debería haber sucedido. El que suceda o no suceda está fuera de tu control. Está fuera de tu control. ¿Verdad? Sí, dime. Es donde entra, bueno, yo al estar ya en mi proceso de habilitación, no de recuperación, de habilitación para que la vida me parezca cómoda,
es donde entra esta otra parte donde tú nos tratas de transmitir, de donde dice que abandona el orgullo de creerte el hacedor, tanto de lo pues, supuestamente bueno o malo, que dice uno. Es donde entra esta parte, ¿no? Para yo poder seguir en este proceso. Sí, y todo eso que estamos mencionando con palabras, se le dan nombres. Se le da a eso coincide mucho con lo que es la humildad. Y la palabra humildad tiene una definición. Humildad significa verdad. Eso es lo que significa. Lo contrario, el orgullo, la soberbia, significa mentira. ¿Ah? Entonces la humildad es la verdad. Dice acá, en nuestro proceso de mantenernos bien, que dejamos de jugar a ser Dios, que ya no nos atrevemos a decir que algo debería o no debería de ser. Fíjense, dice, ellos miran el momento presente bien empañado por algo que ha sucedido y no debería haber sucedido, o deficiente por algo que no ha sucedido y debería haber sucedido, y así se pierden la perfección más profunda que es inherente a la vida misma, una perfección que está aquí ya, que subyace más allá de lo que está o no ocurriendo, más allá de la forma, el contenido del momento. Acepte el momento presente y descubra la perfección que es más profunda que cualquier forma y que además ante el tiempo permanece intacta. Ante el tiempo permanece intacta quiere decir que si lo que ocurre cambia, la perfección sigue estando ahí, ¿verdad? Pero a esto no podemos llegar por el pensamiento, lo acabamos de leer acá. Entonces no podemos llegar por el pensamiento, lo acabamos de leer aquí, que todo proceso de pensamiento nos lleva a una mentira, ¿verdad? Porque todos los hechos están interconectados, ¿no? Nada sucede por y para sí mismo. Todo esto no es lo habitual que se maneja en la forma en que se vive la mayoría de la gente, compañeros. Sí. Eder, alcohólico adicto. Allí la parte de las emociones no actúa en todos de la misma manera. Por decir, yo he identificado que hay ciertas emociones que sí me han llevado al consumo, y hay emociones que, o sea, sí, pasan desapercibidas. Tampoco vamos a catalogar cuáles son las emociones que nos llevan o no nos llevan. La parte del libro que estudia esa parte es el capítulo 3, ¿no? El capítulo 3 nos pone algunos ejemplos. Nos pone el ejemplo del que trabaja en el lugar del que antes era dueño. Eso le produce una emoción que lo lleva a negarse, sin darse cuenta, a vivirlo. Y para él es una necesidad de supervivencia no vivirla, y el cerebro actúa, la parte emocional, emitiendo el mandato de que consuma, ¿verdad? Luego tenemos el caso de alguien que fue a arreglar un negocio y todo le fue muy bien. Es otro tipo de emoción. No vamos a tratar de catalogar cuáles son las emociones que nos llevan o que no nos llevan, ni tampoco a ver si son las mismas para todos. No nos vamos a meter en ese campo, ¿no? En ese campo. Pero lo que sí vamos a hacer ahora, en nosotros, compañeros, hay dos cosas. ¿Por qué se dice que la enfermedad es incurable? Bueno, la negación inconsciente, por ese mecanismo que les dije, nos lleva al inicio del consumo. Como hemos caído en ese estilo de vida para la eliminación de emociones dolorosas, para no vivir lo que nos duele, no porque así lo decidamos nosotros, sino por una reacción, un manejo que hace nuestro cerebro. Por eso se dice que es una enfermedad cerebral, un manejo que hace el cerebro de una cosa que no debería manejar así, ¿verdad? Esto nos lleva al inicio, pero ya hemos caído en ese estilo de vida
de que pretendiendo no vivir las emociones, lo que hacemos es consumir. Y conforme avanza el tiempo en que nosotros estamos consumiendo, se va desarrollando en nosotros la dependencia. Esta es una dependencia psicológica. Se va desarrollando la dependencia física, que le llaman pérdida del control, compulsión física o alergia orgánica. Pérdida del control de la cantidad que consumes. Este ya es un problema físico. La alergia orgánica, una reacción anormal ante el consumo de algo, eso es una alergia. Ahora, la enfermedad es incurable porque nunca va a desaparecer en nosotros la compulsión física o pérdida del control. Antes se mencionaba que solo era incurable por eso. Ahora manejamos nosotros que es incurable porque nunca vamos a dejar de negarnos inconscientemente a vivir determinadas emociones. Las emociones no es producto de lo que vives, sino de lo que piensas acerca de lo que vives. La frustración que mencionó Leo es producto de que concuerde o no concuerde con lo que tú quisieras vivir, ¿eh? Lo que piensas o que concuerde o no concuerde con tu voluntad. Eso es lo que determina la emoción. Entonces, estas dos características se van a quedar con nosotros siempre. Por eso la enfermedad es incurable. Antes se decía que nomás era incurable por esta. Entonces, ¿cuál es la solución? Que no produzcamos las emociones que nos neguemos a vivir, que ya no se presente una emoción que implique que yo me niegue sin darme cuenta a vivirla. Eso se llama un cambio en la reacción a tu vida, a la vida. Y eso se maneja, eso se obtiene manejando la verdadera realidad de las cosas. La sabiduría perenne o filosofía perenne, que viene desde siempre y va a durar por siempre, pero que no es el terreno en el cual estamos acostumbrados a movernos, ¿eh? Acá en este libro, por ejemplo, compañeros, me dice la filosofía perenne. El corazón de dicha filosofía está constituido por 4 observaciones, no creencias, 4 cosas que ya hay personas que han observado, no creencias, que provienen de personas que han vivido directamente eso sobre la realidad y la naturaleza humana. Esas observaciones es que existen 2 reinos de lo real y en realidad solo uno es real. El otro es donde nos hemos movido siempre. Ahora, en lugar de movernos en este otro, vamos a empezar a incursionar en el verdadero. Aquí nos dice, el primero es la realidad cotidiana con la que estamos familiarizados, todos, el reino de las criaturas vivientes y de los objetos físicos. Tenemos acceso al reino de lo real a través de la vista y el sonido, y podemos estudiarlo mediante la ciencia y la biología, la física y la biología. Debajo de estos fenómenos conocidos existe otro reino de lo real mucho más sutil y profundo, un reino de la conciencia, del espíritu, de la mente o del Tao. No podemos conocerlo mediante los sentidos del cuerpo, y los instrumentos físicos de la ciencia solo lo registran indirectamente. Es más, ese reino de lo real
crea y sostiene el reino físico y es su fuente. No está limitado por el tiempo ni por el espacio, ni por las leyes físicas, puesto que el creador del espacio, puesto que es el creador del espacio y del tiempo y de las leyes físicas, y por lo tanto es ilimitado e infinito, atemporal y eterno. Pero esas son cosas que no manejamos habitualmente, no las manejamos habitualmente, pero es la verdad. Por ejemplo, aquí cuando me dicen que en este que consideramos la realidad, dice aquí que tenemos acceso a la realidad a través de los sentidos. Y la física ya ha demostrado que a través de nuestros sentidos nunca tendremos acceso a la realidad. Si yo golpeo aquí, parece que hay más algo que nada, y sin embargo hay más nada que algo. Ya los que sepan un poquito de física saben que la apariencia de que aquí hay algo se debe al movimiento, y también los que sepan un poquito de física saben que lo que se ve está hecho de lo que no se ve. A través de la vista yo percibo la luz eléctrica y la luz del sol, que pertenecen a un determinado rango de longitud de onda, que es lo único que percibe mi sentido de la vista. Sin embargo, hay montones de tipos de luz con diferentes rangos de longitud de onda que para mi sentido de la vista son imperceptibles. Igual con el sonido, percibo solo ciertos sonidos. Hay cierto rango de frecuencia del ser Sí, humano sí, y es un rango pequeñísimo el que percibimos. También a través de mis sentidos yo pudiera creer que este lugar está quieto, sin moverse, cuando en realidad está sujeto a decenas de movimientos, compañeros. Antes, la religión y la ciencia, en lugar de converger, divergían, y se decía que una iba en contra de la otra. Ahora ya no, ahora la ciencia coincide con todo esto, ¿no? Hay libros de sabiduría perenne, de sabiduría espiritual, que son completamente científicos, ¿no? Entonces, es en ese campo donde nos empezamos a mover para ya no producir estas emociones que nos neguemos a vivir. Porque nunca vamos a dejar de podernos negar a vivir determinadas emociones. Y una vez, eso nos lleva a iniciar el consumo. Eso nunca se nos va a quitar. Y tampoco se nos va a quitar que una vez iniciado el consumo, no reaccionemos alérgicamente a él, y que esa alergia, esa reacción distinta a la mayoría de la gente, consiste en no poder interrumpir el consumo y consumir hasta la intoxicación. ¿Ah? Entonces, es por eso que la solución la llaman espiritual, es su nombre, pero les estoy tratando de explicar lo que esto significa. Porque si ustedes se quedan con esa palabra y no saben lo que esa palabra significa, pues nunca van a poder asociar una cosa con la otra. ¿Ah? Hablar de espiritualidad, a ver quién lo define. Vamos a buscar cosas concretas que sean manifestaciones de todo esto que estamos hablando, ¿no? De todo esto que estamos hablando. Dice aquí que no podíamos controlar nuestra manera de beber. Aquí se están refiriendo a la dependencia física, la pérdida del control. Pero también estas características que nos dicen que tenemos nosotros se refieren también a la negación a vivir las emociones, ¿verdad? Porque estábamos desadaptados de la vida. El que está desadaptado de la vida, ¿qué quiere decir que está pasando con él? Que está necesitando
que la vida se adapte a él. ¿No? Alguien que necesita que la vida se adapte a él para no sentir esa emoción que se niegue a vivir, se dice que está desadaptado de la vida. Y esperar que la vida se adapte a ti, pues ya les he dicho que lo pueden esperar sentados, porque la vida no se va a adaptar a nosotros, ¿no? Y esto lo dice aquí. Lo que pasa es que luego no leemos esto con la suficiente atención o el suficiente estudio. Este viene luego en el número 1 dice, con frecuencia se ha dicho respecto a nuestra comunidad, nos vamos a referir a esta de aquí, a una comunidad donde realmente estamos interesados en practicar ciertas cosas, ¿eh?, para obtener ciertos resultados por el problema que tenemos, el problema relativo al consumo por la causa por la cual consumimos y en la forma en que consumimos. Dice, con frecuencia se ha dicho que aquí lo único que nos interesa es que no consumamos, pero cualquiera que conozca la forma de ser, la personalidad, y tampoco nos vamos a tratar de meternos en definiciones de personalidad, porque hay muchísimas, hay muchas, ¿no? La personalidad, la forma en cómo reaccionas a la vida, la forma en que ves la vida. Cualquiera que conozca cómo es un adicto, por medio del trato personal, sabe que ningún adicto verdadero deja de consumir permanentemente, a menos que experimente un profundo cambio en cómo es. Esto es lo mismo que nos está diciendo el doctor Jung acá, cuando nos habla de la solución. Acá el doctor Jung nos dice de ciertas excepciones que ha habido aquí y allá. Dice, le preguntó a alguien que fue a verlo, ¿tiene usted la mente de un adicto crónico? En los casos en que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie. Le preguntó al médico, ¿no hay ninguna excepción? Sí, le contestó el médico, sí la hay, las ha habido desde tiempos remotos, aquí y allá. De vez en cuando, algunos adictos han tenido, y aquí utiliza un nombre, pero no nos perdamos en el nombre, sino en lo que significa el nombre. El nombre que le da el nombre de experiencias espirituales vitales. Y acá más me dice, para mí estos casos son fenómenos por lo raro, parece ser de la naturaleza de enormes desplazamientos y reajustes emocionales. Y aquí me dice ya en qué consiste, a qué se está refiriendo con esa palabra. Si me quedo con la palabra, pues no voy a atar cabos. Dice, desechadas las ideas, emociones y actitudes que han dirigido su vida, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos es lo que toma la dirección de tu vida. Esa es una forma en que me la trata de explicar. Aquí nos dice, otra vez utilizando el mismo nombre, la misma etiqueta para referirse a lo que se quiere referir. Dice, el hecho grandioso es este y nada más, que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas. Acá ya me acaban de dar una definición, otra definición, que hay un cambio de todas las ideas, emociones y actitudes que han guiado mi vida por otras cosas. Y aquí me dice que estas experiencias han tenido un resultado, que han revolucionado, cuando utilizan la palabra revolucionar, quiere decir un cambio gigantesco en nuestra actitud ante la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que hay algo que está actuando de una forma ciertamente milagrosa y que ha empezado a realizar por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. Nosotros partimos de la impotencia. No puedo no consumir,
mi vida, no me puedo hacer responsable de las distintas áreas de mi vida, es un anuncio de desahucio. Si me quedo ahí, se termina el juego. No hay salida. No está en mí la salida, no está en mí el poder para que cambie la situación. Ahora yo necesito encontrar algo que permita que cambie esa situación. Tengo la necesidad de que cambie. Entonces, voy a descartar el hecho de que está en mí poder cambiar esa situación. Pero como tengo el instinto de supervivencia y la necesidad de seguir viviendo, y como veo que en otras personas que no han tenido ese poder en ellos, ha habido algo que les ha hecho posible el no consumir, compañeros, entonces llego al convencimiento de que puedo yo acceder también a eso que me permita a mí poder no consumir. Es un poder que respecto a ese problema de consumir o no consumir, puede lo que yo no puedo. Por eso se le llama poder más grande, Higher, no highest, Higher, un poder más grande que yo con respecto a ese hecho específico. Entonces yo, para seguir adelante, tengo que estar convencido de que hay un poder más grande que me puede devolver la cordura. ¿Cuál cordura? Una cordura específica. La cordura de no cometer la locura de consumir de nuevo la primera. ¿No? Es que como el ejemplo que nos pusieron ayer, del que se atravesaba la calle a la mitad de la calle, ¿no? Eso fue, no me acuerdo en qué capítulo fue. Si se sustituye la palabra manía de cruzar la calle a la mitad de la calle por consumir, es absolutamente igual, ¿no? Entonces, para mí, la locura de consumir a pesar de las consecuencias adversas es una locura. Yo necesito la cordura con respecto a esa locura específica, a que pueda no consumir la primera. Es la que necesito no consumir, compañero. ¿No? Entonces, vamos a tratar de entender lo que dicen las palabras para no confundirnos todos. Estamos hablando de un problema de salud, estamos hablando de una enfermedad cerebral, pero estamos tratando de razonar cómo es que se puede mantener controlado esa enfermedad cerebral, ¿verdad? Y nos dicen que es experimentando un cambio. Acá en este mismo capítulo, en el capítulo 4, compañeros, nos dicen que para nosotros ahorita hay dos caminos. Seguir siendo como somos, compañeros. ¿Eso qué implica? Seguir siendo de tal forma que reaccionamos a la vida consumiendo y que no podemos no consumir. Que vamos a seguir viviendo las consecuencias de esa enfermedad incurable, progresiva y terminal. Es una de las alternativas. Seguir como somos, que nuestras ideas sigan siendo las mismas, que sigamos produciendo las mismas emociones y que de acuerdo a esas emociones vengan las mismas actitudes. ¿Y cuál es una actitud que proviene directamente de esas emociones? El consumo, ¿no? Esa es una de las alternativas. Seguir siendo como somos, seguir pensando lo que pensamos, seguir creyendo lo que hemos creído. O sea, con aquello que venimos cargando aquí, no nos sirve para resolver nuestro problema. Este problema no se resuelve como se resuelven otros problemas. Esa es una de las alternativas. Y la otra, de nuevo me meten una palabra rara: vivir sobre una base espiritual.
¿Qué quiere decir eso? Que yo experimente un cambio en mi manera de vivir, no en lo que voy a vivir, en que viva lo que vaya yo a vivir sin producir esas emociones que provienen de juzgar que lo que estoy viviendo es bueno o malo, o de que concuerda o no concuerda con mi voluntad. ¿Ah? Ese es el cambio que requiero. Eso es lo que quiere decir vivir sobre una base espiritual. Si yo leo vivir sobre una base espiritual, no entiendo nada, compañeros. No entiendo nada. ¿Ah? Pero si vamos juntando todos los cabos, atando cabos de todo lo que vamos diciendo, pues nos damos cuenta de cómo se va logrando esto. Porque aquí lo que importa son los resultados, la utilidad que tenga para nosotros. Les he dicho que este es un programa, o un camino, o una solución pragmática. El juicio de qué tanto vale que estemos utilizando todo esto para tratar nuestro problema de salud, lo da su utilidad. Eso es lo que se llama ser pragmático. Que el juicio del valor que tiene esto para este problema, lo da la utilidad que tenga para este problema. Ese es el pragmatismo, una teoría filosófica. Una teoría filosófica que la hizo un autor, que aparte es el padre de la psicología en Estados Unidos, que es William James, que escribió un libro que se llama Variedades de la experiencia religiosa. Bueno, ¿Qué pasó, mijo? entonces, pragmático es, o sea, ¿qué tanto peso le doy yo a esto para mi habilitación? A ver, repíteme, mijo. O sea, pragmático sería ¿qué tanto de peso le doy yo a esto para mi habilitación? Sí, no. La importancia de esto es el resultado que me provee, que me proporciona, ¿no? El resultado es que me posibilita para poder no consumir, para obtener el poder que no estaba en mí, para obtener de algo que puede darme ese poder, el poder que no estaba en mí. Pero ahí, ¿qué se tiene que presentar, compañeros? Se tiene que presentar una confianza en lo que determina lo que es, que no, ya dijimos que no somos nosotros. Hay algo que determina lo que es. Todas estas cosas no se entienden a través del pensamiento, compañeros, ¿no? Ya dijimos que pensar, que la sabiduría del mundo para Dios es pura tontería, que pensar fragmenta, que estamos viviendo en una realidad donde todo está interconectado y todo lo que hemos vivido, para algo lo hemos vivido. Y la confianza, por eso el capítulo 4, el de los agnósticos, que habla de la fe, yo sustituyo la palabra fe, porque aquí hemos tenido el caso de personas que dicen que tienen mucha fe, que son creyentes, que son practicantes. Tuvimos el caso de Humberto Genis, mi hijo, ¿no? Él pertenecía a una congregación y estuvimos en pugna durante un buen rato, ¿verdad? Porque él decía que era creyente, pero si tuviera esa confianza, no consumiría. Ahí está la prueba. La confianza no se dice yo creo, ¿no? Sino que esa confianza se nota en cómo te sientes ante lo que vives, en que ya eliminas que ya no le das peso a lo que tú piensas acerca de lo que vives, que si es bueno o malo, o ni le das peso a si concuerda o no concuerda, le das más peso a de dónde proviene lo que vives. Proviene de lo que, de aquí puedo usar pronombres personales o impersonales, proviene de algo que determina lo que yo vivo, que sabe lo que hace y que aparte actúa a nuestro favor. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, para mí esa confianza tiene más peso que el que yo lo juzgue como bueno o malo. Y ya hemos visto muchas formas de llegar a esa conclusión.
Vimos el jueguito ese, el cuento ese de buena suerte, mala suerte, ¿no? Por eso decimos que la sabiduría del mundo para Dios es pura tontería, porque no se puede pensar en el todo interconectado, sino solo al meter el pensamiento fragmentas en partes y estás diciendo, puta, qué mala onda que soy adicto, pero no estás considerando el resultado que te va a producir ser adicto, que te va a producir sentirte como, ya cuando camines por el camino, vamos a llamarle de la recuperación o de lo que ustedes quieran, te va a permitir sentir la vida como un traje cómodo, te va a permitir sentirte cómodo con la incertidumbre. La vida es una incertidumbre en cuanto a lo que vas a vivir en específico, pero es una seguridad en que lo que vas a vivir es bueno, en que siempre ocurre lo correcto y todo lo que ocurre es una ayuda. Eso no se alcanza por el pensamiento, compadre. ¿Qué es lo que nos dice el doctor John, no? El cambio de ideas y actitudes. Exacto, mijo. ¿No? La transformación de Sí, el hecho central en nuestras vidas es la certeza de que ha entrado en nuestros corazones aquel que está realizando por nosotros lo que por nosotros no podíamos hacer, ¿no? Claro, un estudio detallado de todo esto, pues poco a poco se va haciendo, pero no es tanto el estudio, es que lo puedas vivir, ¿no? Porque la vida viene barajeada, compañeros. Y a la gente que no tiene nuestra enfermedad, que consiste en negarse en vivir determinadas emociones, pues las vive y las deja pasar. Las emociones son dones de la vida. La vida es variedad. Así como hay lo dulce y lo salado, y el dolor y la alegría. Pero nosotros tenemos este problema de salud, cabrón. Que ante una emoción de algún tipo que todavía no vamos a... ¿Por qué se comporta así? Dice, ¿no? Ya no nos importa tanto por qué. Ya nos abocamos a la solución, ¿no? ¿Por qué se comporta así? Si cientos de experiencias le han mostrado que seguir repitiendo el mismo comportamiento pues va a seguir trayendo resultados cada vez peores. El consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. Que te digan que te va a llevar a la chingada, no va a servir para que dejes de consumir, sino lo que va a servir es el cambio del cual estamos hablando, ¿no? Si tienen alguna duda me preguntan, compañeros. Bueno, Sí. pero todo esto es a lo que nos decías al principio, ¿no? Que me lo tengo que saber, ¿no? Que soy adicto. Sí, porque, y no solo que soy adicto, sino lo que significa eso. Porque cuando uno empieza, dice, puta, yo soy drogadicto y eso es una chingonería. No soy como los otros güeyes que se están perdiendo lo mejor de la vida. Pero vivir la adicción, acá nos habla el libro, la tortura que vive el adicto, güey. Pero para eso también hay que darse cuenta. Y darnos cuenta no es tan fácil, compañeros. Nos lleva mucho tiempo. Hay un rescatador, ¿no? Cuando queremos manipular y movernos y todo eso y no nos dejamos salvar, el rescatador pues te inmoviliza, es como alguien que se está ahogando y cada vez te pone más duras las consecuencias para que ya no puedas negarte a ver tu realidad con respecto a tu salud, no con respecto a tu comportamiento, con respecto a tu salud, y tengas la entrega necesaria, porque ahorita vimos que estamos ante una alternativa, seguir como estamos o cambiar. En física hay otra fuerza que se llama inercia. Inercia es la dificultad para cambiar de dirección a algo, y se necesita una fuerza bastante, porque tenemos problemas con el cambio, es un problema de la humanidad. Tú estabas a ver si terminas eso. Sí, tenemos un problema pensamos que el cambio va a ser malo, ¿no? Y el cambio es mejor, vamos a obtener
O sea, el poder no consumir va a ser lo de menos importancia que obtengamos, cabrón. Vamos a obtener otras cosas mucho mejores. Mucho mejores. Ser útiles para nosotros mismos y para los demás. Eso implica darte cuenta de que ya no vas a estar preocupado. La frustración, por ejemplo, ¿no? El que las cosas no sean como tú quieres, el tener expectativas, ya no tener tantas necesidades, ya no estar preocupado por lo que obtienes, sino por lo que das. ¿Y cuál es la forma de no preocuparte por lo que obtienes, sino por lo que das? Sabiendo que lo que obtienes está en función de lo que das. Entonces tú dejas de preocuparte por lo que obtienes, cabrón. ¿De dónde surge la frustración? De que no obtienes lo que quieres. ¿Ah? Pero en cambio, si tú te aplicas a dar, dando es como recibimos, compañeros. Eso me lo expresan muchas gentes de muchas maneras, eso viene en la oración de San Francisco. Dando es como recibimos. No hay forma de que yo, dando, no reciba. Y no hay forma de que yo reciba si no doy. Son leyes que operan, pero no son las leyes que conocemos habitualmente, compañeros. No son las leyes con las cuales estamos familiarizados. Ya les he hablado de jugar juegos finitos y juegos infinitos, ¿no? De competencia, de todas esas cosas, de comparaciones, de juicios, ¿no? La mayor muestra de inteligencia es el poder observar sin juzgar. Pero eso no se conoce por allá, por donde venimos, ¿no? En nuestro rumbo no se hablaba de eso. Y sea cual sea su rumbo, yo se los aseguro. Sí. Si me equivoco, corríjame, por favor. Las emociones son inherentes al desarrollo del ser humano. En el hombre prehistórico, pues no se conocían tantas o no se habían desarrollado tantas emociones, ¿no? Posiblemente nada más existía el miedo, que esa emoción de miedo. Y no en el prehistórico, actualmente te dicen que no hay más que dos emociones, el temor y el amor, mijo. No en el prehistórico. Pero el problema es que con las personas que no están enfermas, se enfrentan a las emociones, las viven y pasan y no te pasa nada. El problema tuyo es que sientas que no puedes, que para sobrevivir no puedes vivir esa emoción. Esa es la enfermedad. ¿Sí me entiendes, hijo? Sí. Esto lo analiza también el budismo, esto lo dice Pema Chodron, mijo. Entonces una persona que tenga, digamos, un sobrecontrol de sus emociones. No sobrecontrol, que las pueda vivir, mijo, que no se niegue a vivirlas. Que no se niegue a vivirlas, que no se niegue sin darse cuenta a vivirlas y que no se venda la mentira de que hay una forma de no vivirlas y esa forma es consumiendo. Y todo esto sin que tú te des cuenta. Pero un control de las emociones no nos convertiría en seres humanos sumamente fríos, o usamos palabras llanas y vulgares en valemadres. No. ¿Cuál control? Las emociones se viven y no pasa nada. Por ejemplo, ¿qué es la ira? La ira es la forma en que tú te castigas por lo que consideras un error de otro. Aquí alcanzamos la libertad de nuestro estado emocional. Tú no vas a decir que estás mal por cómo se comportan los demás. Acá decimos, en lo primero que les acabo de leer, compañero, les digo, la más profunda interconexión de todas las cosas y eventos implica que los niveles mentales de bueno y malo son ilusorios en última instancia. Implica siempre una perspectiva limitada y por lo tanto solo son verdaderos solo relativa
y fácilmente. Acá dice, espérenme tantito. No traje ese libro, o está acá. No sé. Mira, lo que ocurre o lo que no ocurre determina tu estado emocional, hijo. Determina. Entonces, tú dependes de las circunstancias para estar bien o estar mal. ¿Verdad? Entonces no alcanzas la libertad. La última de las libertades humanas, la que nadie te puede quitar y la que sí es algo difícil de alcanzar, es hacernos responsables de nuestro estado emocional. ¿Verdad? Si alguien se comporta de determinada manera contigo, tú te vas a poner mal y vas a decir que estás mal emocionalmente, y vas a decir que estás mal emocionalmente por cómo está actuando la otra persona. Entonces no eres libre. Acá lo que pretendemos alcanzar es la libertad. No depender de lo que ocurre o de lo que no ocurre para nuestro estado de bienestar, hijo. Fíjense, hay un montón de formas de hablar de estas cosas. Pero aquí le preguntaron a Rumi. Rumi es un sabio persa. Dice, ¿qué es el veneno? Cualquier cosa más allá de lo que necesitamos es veneno. Puede ser el poder, la pereza, la comida, el ego, la ambición, el miedo, la ira o lo que sea. ¿Qué es el miedo? La no aceptación de la incertidumbre. Si aceptamos la incertidumbre se convierte en aventura. ¿Qué es la envidia? La no aceptación de la bienaventuranza en el otro. Si lo aceptamos se torna en inspiración. ¿Qué es la ira? La no aceptación de lo que está más allá de nuestro control. Si la aceptamos se convierte en tolerancia. ¿Qué es el odio? La no aceptación de las personas como son. Si las aceptamos incondicionalmente, a continuación se convierte en amor. Aquí ya vimos una conversión de un tipo de emociones en otro tipo de emociones. ¿Ah? Ahora me dice, ¿qué es la madurez espiritual? Es cuando se deja de tratar de cambiar a los demás y nos concentramos en cambiarnos a nosotros mismos. Es cuando aceptamos a las personas como son. Es cuando entendemos que todos están acertados según su propia perspectiva. Es cuando se aprende a dejar ir, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que dice ahí de dejar ir. Dejar ir es para tener las manos libres para poder recibir. Si no, no habría evolución, no habría cambio. En la vida todo es impermanente. Dice, es cuando se es capaz de no tener expectativas y damos de nosotros mismos por el mismo placer de dar. No damos esperando recibir. Damos porque por nuestra naturaleza, por nuestra capacidad de dar. Y dando recibimos, compañeros. ¿No? Dice, es cuando comprendemos que lo que hacemos, lo hacemos para nuestra propia paz. Es para cuando uno deja de demostrar al mundo lo inteligente que se es. Es cuando dejamos de buscar la aprobación de los demás. Fíjense con respecto a esto, se los he preguntado en varias juntas. ¿A ustedes qué les afecta más? ¿Que los demás estén en desacuerdo con ustedes o que ustedes mismos estén en desacuerdo con ustedes? La respuesta ha sido que siempre lo que más nos afecta es que los demás estén en desacuerdo con nosotros, cuando en realidad debería afectarnos más estar nosotros en desacuerdo con nosotros mismos. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes llegan a sentir el desacuerdo con ustedes mismos? Pues eso nos debería causar más impacto que el desacuerdo de los demás. Cuando uno no está en desacuerdo con uno mismo, es el ego.
No. En desacuerdo con cómo es tu vida, con cómo reaccionas, con cómo juzgando tu problema de salud como un problema de comportamiento. Antes de que te enteraras de que esto es un problema de salud, ¿no estabas en desacuerdo con lo que te estaba pasando? En las fases de adicción, sí. Pues ¿en cuál fase estamos hablando, mijo? En las primeras, pues... ¿Cuáles primeras? Eso hay que analizarlo desde el antes de que principio. uno se convierta en consumidor, pues no llega a la conciencia de que uno está en desacuerdo con uno mismo, ¿no? No, mira, ¿qué es lo que te determina que seas un adicto? La razón por la que consumes y la forma en que consumes. Lo primero que se presenta es la razón por la que consumes. La forma en que consumes, la pérdida de control o la compulsión física, puede tardar en presentarse. Y antes, para dictaminar clínicamente que alguien era adicto, se esperaba que se presentara la compulsión física. Pero nosotros vemos que no hay forma de seguir consumiendo sin que se vayan presentando todas las etapas de la enfermedad. Entonces, si la razón por la que consumes es la que te estoy manifestando, entonces siempre has tenido la adicción. ¿Sí me entiendes? Aquí hay experiencia de montones de gentes. Aquí este lugar empezó a operar ¿en qué año, mijo? 98. En el 98. Y aparte trae la experiencia acumulada de mucho tiempo atrás. Y hemos tenido casos en donde no se ha declarado que hay la adicción porque no estaba la pérdida de control o compulsión física. Pero siguió consumiendo porque sí estaba la razón por la cual consumía. Y si sigues, cuando en la etapa, en la progresividad de la enfermedad, si tú sigues consumiendo, se van presentando todas las consecuencias de la enfermedad, mijo. No que yo nunca he descuidado mis responsabilidades. No, pues si sigues consumiendo, vas a llegar a eso. No hay forma de que no se dé. No hay forma de que no se dé. Y muchas veces nos engañamos porque les he platicado que la negación es una forma en que la mente se defiende inconscientemente de ver cuando tu verdad es dura. Por ejemplo, a nuestra edad, ¿no? Ustedes están más jóvenes, pero ya hay compañeros que ya estamos más cercanos. A nuestra edad, ¿cómo ves tu vida? No la ve uno muy bien. Dice, si es que han de rehacer sus vidas, quiere decir que sus vidas están medio deshechas, cabrón. Quiere decir que has tenido que vivir cosas que no hubieras querido vivir. Dice aquí, es cuando paramos de compararnos con los demás. Para nada. Acá en este terreno no cabe ni el juicio sobre alguien, ni la comparación sobre alguien. Ya vimos, qué fácil es formarse una opinión de alguien. Eso no es lo que es ese, así es como se presenta, así es como lo percibes. ¿Ah? Pero si tú estuvieras en sus mismas circunstancias, con su mismo estado de conciencia, actuarías exactamente igual, con sus mismos condicionamientos. Eso lo dice San Agustín. Dice, si Dios no me toma de su mano, por ahí iría yo también. Todos somos completamente malvados, estúpidos, egoístas, pero a la vez inocentes e intachables, porque todos actuamos bajo nuestras propias circunstancias, bajo nuestros propios condicionamientos y nuestro propio estado de conciencia. Dice aquí, es cuando se está en paz consigo mismo, no la paz, la tranquilidad. En tu escala de valores, ¿valía la paz? ¿Valía la serenidad? ¿Y qué es la serenidad? La cooperación absoluta con lo inevitable. Y lo inevitable, yo te aseguro que no es tu voluntad.
Sí hay algo inevitable, pero no es... De ahí surge la frase de dejamos de jugar a ser Dios. Luego dice aquí, la madurez espiritual es cuando somos capaces de distinguir entre necesidad y querer. ¿Ah? De esto les he hablado mucho, ¿no? Dice, teníamos un nuevo patrón. Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos. El patrón es el que designa, son palabras metafóricas, no creas que es un patrón como tus patrones ni nada de eso, ¿no, hijo? Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de él y hacíamos bien su trabajo. Ahora, ¿qué prefieren ustedes? ¿Lo que necesitan o lo que quieren? Lo que necesitamos. No seas mentiroso. No seas mentiroso. Bueno, a lo mejor yo necesito comida o quiero una chamarra, ¿no? Mi necesidad inmediata sería la satisfacción de esa necesidad básica, que es la alimentación. No. ¿Qué prefieren? Si ponemos, en un lugar se les va a dar lo que necesitan y en otro lo que quieren, les hemos hablado del amor responsable, ¿no? El amor responsable es uno de los valores que debe de circular aquí en nuestra comunidad. A ver, esto debe estar por la página. Dice, el amor responsable es el gran protagonista y una formulación propia original del movimiento de comunidad terapéutica. El amor responsable es el amor con límites, así de simple. Se contrapone al amor de la calle donde se confundía amor con alianza. Al ejercitar el amor responsable, yo le daré al otro lo que es bueno para él y no lo que el otro me pida. El otro a su vez me dará lo que es bueno para mí y no lo que yo exija. Al utilizarlo debo estar preparado para tolerar la bronca o el rechazo o el disgusto que le estoy causando al otro, ¿no? El amor responsable, yo te doy lo que necesitas, pretender mostrarte que no tienes la razón. ¿Eh? Lo otro sería, aquí el estilo de nuestra convivencia no es decirles, qué bien están correctos en todo. ¿No? Eso puede ser que les moleste. Yo debo estar preparado para, acá, ya hasta eso, aquí dice, el rechazo del otro. Dice, quizás llegue a perder su afecto, o sea, lo afecto momentáneamente, porque después pues se va a dar cuenta de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas? Por ejemplo, ¿tú quieres estar aquí o necesitas estar aquí? Necesito estar aquí. Pero no quieres estar aquí. ¿Qué prefieren? La urgencia inmediata es la necesidad. La urgencia, no le pongas eso de inmediato, amigo. La urgencia inmediata es estar aquí para tratar de controlar mi enfermedad. Para mantenerla bajo control. Ajá. Entonces, pues aquí nos vamos a empezar a acostumbrar a preferir lo que necesitamos y no lo que queremos. Porque eso ha sido distinto en toda nuestra vida. En toda nuestra vida nos hemos lanzado en pos de lo que queremos y no en pos de lo que necesitamos, hijo. ¿Ah? Y ese es un problema, pues una actitud equivocada, mijo. ¿No? Entonces, pues nomás les quise explicar, porque cuando se nos informa que tenemos una enfermedad cerebral crónica, luego se nos dice, no, pues la forma de resolverla, pues a lo mejor es una operación o una operación en el cerebro o algo así, ¿no?
Ahora, ¿cómo la solución es una solución de una experiencia espiritual? Si me quedo con la pura palabra espiritual, no estoy entendiendo nada de por qué es la solución a mi problema. Si les empiezo a desglosar todo esto, puede ser que empecemos a entender por qué es la solución que necesitamos. La solución que necesitamos es poder optar por la otra alternativa. Aquí nos dicen en el capítulo 4, compañeros, que para nosotros hay una de dos. Seguir como estamos. Aquí te lo dicen palabras más espectaculares. Estar condenado a una muerte por adicción o cambiar. Aquí te lo dicen con otro tipo de palabras. Vivir sobre una base espiritual. No son siempre alternativas fáciles de encarar. ¿Cómo va a predominar sobre mí para determinar una emoción el de dónde proviene el hecho de lo que vivo que lo que pienso de lo que vivo? No son alternativas fáciles de encarar, me dice. Entender que siempre ocurre lo correcto, no lamentarme por el pasado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? No es fácil, pero les apuesto que es más fácil eso que seguir como estamos, ¿eh? Pero para eso se necesita, como les hablaba yo ahorita, de fuerzas. Para cambiar de dirección de donde uno va, se necesita una fuerza grande, que es la necesidad de ya no seguir igual. Lo más fácil es seguir igual, pero no es lo más fácil, porque está de la chingada seguir igual. Nos va a llevar a funestas consecuencias, ¿no? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Por eso es que esto es el proceso, ¿no? Desde que inicia, ¿no? Muchas de las veces, bueno, yo en mi caso, pues siempre he dicho, no, un entrenamiento más, otra vez, o ya no quiero, ya está la madre, o sea, ya no. Pero ahora yo lo veo en mi caso, todo esto ha sido un camino largo, ¿no? O sea, y muy largo. O sea, no sé, quizás hay compañeros, seres que lo agarran rápido, ¿no? Les entra rápido, no sé cómo decirlo. Pero para mí o para muchos de mis compañeros que conozco, ha sido un proceso largo. ¿No? Largo. O sea, y yo con esto no te digo, ay, ya entendí, ya la agarré, no. ¿Acaso yo tengo un atisbo de lo que es este desmadre? Y gracias a ese atisbo, pequeña visión que he alcanzado a tener a través de estos años que llegué aquí, ahorita hablaba del 98 que se inició esto. Yo llegué en el 2006, y ya van 12 años. O sea, y me doy cuenta que es un proceso, ¿no? Así no. Y no se para ahí el proceso. No, y lo que estamos haciendo es acumulando la energía necesaria, la fuerza necesaria para poder cambiar de la dirección en que vamos. Y es como pues, dicen libros para toda la vida, ¿no? Para toda la vida. Porque adicto soy y adicto para siempre. Una vez adicto, pues adicto para siempre. Sí. Y darle el tratamiento. Y nuestra responsabilidad actual para con nosotros mismos y para con los demás es ocuparnos de nuestra enfermedad. Es lo prioritario. Si no nos ocupamos de esto, vamos a seguir sin podernos ocupar de lo demás. Por más buenas intenciones que tengamos, y no lo ha hecho, ¿no? Nuestros deseos de ser feliz no son malos, ¿no? Ajá. El problema son las elecciones que hace. Aquí entonces tenemos que empezar a movernos en un ámbito distinto, ¿no, mijo? Por ejemplo, eso de pensar en uno mismo, la autoobsesión, que es uno de los problemas que producen mi enfermedad, ¿no? Dice, la fuente de las miserias, de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Ahora, ¿qué es una ayuda para que puedas ya no estar piense y piense en ti mismo? Cuando es tan doloroso pensar en tu situación vital, que mejor te dedicas a pensar en los demás, eso es una ayuda. Cuando tu situación vital está ya tan desgarrada, cabrón,
Disfruta. Reaccionas automáticamente y dejas de pensar en ti y te dedicas a pensar en los demás y vas encontrando y descubriendo un chingo de cosas. Es la compasión. La compasión. Entonces muchas veces pues todo está interconectado. Lo que hemos vivido dice que lo que vayamos a obtener, lo que el árbol tiene de florido, pues depende de lo que tiene sepultado, de las raíces tan profundas que nos den la fuerza para surgir, ¿no? ¿Ya? Para necesitar surgir, no para decir yo siempre he sido así y no cambio. Eso no lo va a poder sostener nadie. La vida te hace cambiar a huevo. Utiliza sus métodos, pero te hace cambiar. Te podrás tardar lo que tú quieras, hijo, pero vas reuniendo lo necesario para ya después poder cambiar. ¿No? El sufrimiento es opcional. Es obligatorio. Sírveme hasta que te des cuenta de que ya no, de que puedes dejar de sufrir, pues, ¿no? O cuando dicen ya estoy cansado de sufrir, el que realmente está cansado, compañeros, deja de sufrir. Si alguien dice que está cansado de correr, no va a poder seguir corriendo, güey. Entonces, pues la cosa, si se siente cansado, pues vamos por buen camino. Bueno, pues les agradezco mucho, compañeros.